Hay desacuerdos que duran años, décadas, pero ¿se imaginan uno que ha mantenido separadas a dos de las mayores ramas del cristianismo durante más de 500 años? Pues existe, y hoy vamos a desgranar cuál es ese obstáculo que parece insuperable. A ver, después de décadas de diálogo y de muchísimos avances, la unidad total entre católicos y luteranos sigue ahí, al alcance de la mano, pero sin llegar a tocarse. Y todo se reduce, al final, a una pregunta clave sobre la autoridad en la Iglesia. Para entender bien por qué este tema es tan complejo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a volver al epicentro de todo, la Reforma Protestante. Las raíces de este conflicto, claro, son profundas. Se hunden en pleno siglo XVI. Todo arranca con Lutero, en 1517. La cosa se pone seria con documentos como los artículos de Esmalcalda, y esto provoca una reacción contundente con el Concilio de Trento. Cada uno de estos momentos fue como añadir una capa más a la división. Apenas 20 años después de empezar la Reforma, Lutero se topa con un problema muy práctico, casi de supervivencia. Sus nuevas comunidades necesitaban pastores, necesitaban líderes, así que reclamó algo fundamental, el poder para ordenar a sus propios ministros. Era un paso indispensable para seguir adelante. Y aquí viene un detalle muy interesante. Los reformadores, en un principio, no querían romper con la figura de los obispos. ¿Cuál fue el problema? Pues que los obispos de la época, que eran los únicos que podían ordenar nuevos sacerdotes, no se unieron a la reforma. Esto los dejó básicamente entre la espada y la pared. O se quedaban sin ministros, o tenían que crear su propia forma de ordenarlo. Y esa decisión, que como vemos nació casi por necesidad, acabó creando dos filosofías, dos maneras completamente distintas de entender qué hace que un ministro sea legítimo a los ojos de la Iglesia. Aquí está el meollo de la cuestión. Para la visión católica, la autoridad es como una cadena, una línea ininterrumpida que llega hasta los apóstoles. Es la famosa sucesión apostólica. Si un eslabón se rompe, la conexión se pierde. Para los luteranos, esa cadena histórica se rompió por necesidad, pero ellos argumentan que lo importante no es tanto la cadena física, sino lo que se transmite, la función, el mensaje, la esencia del ministerio que instituyó Cristo. La Iglesia católica resume su postura con una expresión en latín: defectus ordinis. Esto se traduce como defecto de órdenes. Ojo, no dice que el ministerio luterano no sirva para nada, sino que, desde su punto de vista, le falta una pieza clave del puzzle, ese eslabón histórico con los apóstoles. Pero claro, aquí el debate se pone fascinante. ¿Ese defecto significa que sus ordenaciones son inválidas, como si fueran un billete falso? ¿O son simplemente ilegítimas, como un billete auténtico pero conseguido por un canal no oficial? La diferencia es abismal, y es algo que hasta los propios teólogos debaten. Durante siglos, el tema estuvo estancado. Las dos posturas eran como dos castillos enfrentados, sin puentes entre ellos. Pero a mediados del siglo XX ocurrió algo totalmente inesperado que lo cambió todo. Y ese algo fue el Concilio Vaticano II. Fue un auténtico cambio de guión. Por primera vez en siglos, la Iglesia Católica abrió oficialmente sus puertas al diálogo. Se pasó de la confrontación a la conversación, de buscar lo que separa a buscar lo que une. Y aquí viene lo curioso. El concilio no abandonó la idea del defectus ordines, pero a la vez, con un decreto llamado Unitatis Reintegratio, hizo algo revolucionario. Creó un espacio formal, oficial, para sentarse a hablar. Fue como si de repente se abriera una puerta que llevaba cerrada con llave 400 años. Vale, se abre esa puerta. ¿Y qué pasa? Pues que la gente empieza a hablar. Este nuevo espíritu de diálogo llevó a algo muy concreto: comisiones oficiales con teólogos de ambos lados sentados en la misma mesa para buscar, por fin, un terreno común. Y para sorpresa de muchos, encontraron bastantes cosas en común. Vieron que estaban de acuerdo en que el propósito del ministerio es el mismo, que el obispo es una figura clave para la unidad, que el ministro actúa en la persona de Cristo. Incluso se reconoció que la intención original de Lutero no era cargarse la estructura episcopal. Parecía que el acuerdo estaba ya casi hecho, pero a pesar de todos estos avances, quedaba un último obstáculo, uno gigantesco, que seguía en mitad del camino. Y sí, volvemos al punto de partida, la sucesión apostólica. Esa idea de la cadena ininterrumpida de autoridad. Este no es un problema más, es el auténtico nudo gordiano del asunto. Si no se consigue desatar, no hay avance final posible. La pregunta es casi un callejón sin salida. Si la sucesión tiene que ser ininterrumpida sí o sí, ¿qué se hace con las iglesias que nacieron, precisamente, de una interrupción histórica? ¿Cómo se puede reparar una cadena que se rompió hace 500 años?
Y esto es crucial, porque el reconocimiento mutuo de los ministerios no es un simple trámite administrativo, es la llave que abre la puerta a lo más sagrado que comparten, la Eucaristía. Sin ese reconocimiento, la unidad plena es, en realidad, una ilusión. El camino recorrido en estos últimos 60 años es enorme. Se han construido puentes donde antes solo había muros. Pero la pregunta final, la que de verdad importa, sigue en el aire. ¿Será posible algún día reimaginar el concepto de sucesión de una forma que respete tanto la historia como la fe compartida? ¿O estamos ante un desacuerdo destinado a durar otros 500 años?